Hemos mencionado antes, ¿verdad? Hemos estado leyendo algunos salmos, que los salmos nos enseñan a orar, ¿verdad? ¿Sabe usted que alguna vez alguien le preguntó a Jesús, uno de sus estudiantes le preguntó a Jesús, enséñanos a orar? Yo creo que lo veían, que se apartaba, lo veían orando, a lo mejor con cierta pasión en su rostro, y le preguntaban, enséñanos a orar. Y tenemos esta oración de Jesús. Pero sabe que no solamente esta oración modelo de Jesús nos enseña a orar, sino también los salmos son oraciones en forma de poesía, de cantos, en la que expresan, nos ayudan a entrenarnos a cómo dirigirnos a Dios en ciertas situaciones específicas. Hay algunos salmos que alaban a Dios y rompen en alegría y en alabanza a Dios. Hay salmos que piden ayuda a Dios por venganza o por sus enemigos, pidiendo a Dios que Él se encargue de esta opresión que está recibiendo. Hay diferentes salmos, ¿verdad? Entonces hay salmos que nos ayudan, que nos entrenan a cómo dirigirnos a Dios en situaciones. Y hoy quisiera compartir un salmo de estos en los que nos va a ayudar a dirigirnos a Dios en una situación específica, y es cuando pecamos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pecamos? De hecho, vamos a ver qué implica el decir pecar. ¿Qué es pecado? Es una palabra que normalmente lo usamos solo en este contexto, ¿verdad? En una iglesia, relacionado con Biblia, con religión. Pero, ¿qué es el pecado en la Biblia como tal? Vamos a ver un poco eso y qué hacer cuando pecamos. Podemos pecar. Si estamos aquí de alguna forma, asumiríamos que creemos de alguna forma en Dios, en Jesús, en quién es, y eso implica que seguimos pecando. Y si sí, ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Porque podemos ser o no conscientes de que pecamos, y podemos dejarlo así o no las cosas, y podemos entonces, ¿qué pasa con nuestra fe, nuestras creencias? ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios, con los demás? ¿Se requerirá dirigirnos a Dios de alguna forma? ¿O podemos dejarlo así y seguir una vida normal? ¿Pero qué implica eso? Entonces, ¿qué hacer cuando pecamos? ¿Cómo orar? ¿Cómo dirigirnos a Dios cuando pecamos? Es algo que nos enseña el Salmo 51. El Salmo 51 que escribe David. Esto está ligado a la historia de David que vamos a ver hoy. Así que, bueno, vamos a ver esta historia, vamos a ver este salmo, y vamos a considerar hoy lo que implica el pecado y cómo orar en esta situación en especial. Pero antes le pido que me acompañe a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, brevemente. Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, Señor, tú eres Dios, tú eres el creador. Señor, Padre, necesitamos aprender tanto de ti. Te ruego que hoy nos enseñes acerca de ti, acerca de la realidad sobre nosotros y acerca de la realidad que tú provees también, Señor. Te damos gracias en el nombre del Rey del Universo, Jesús. Amén. Voy a comenzar a leer el Salmo 51 y después les platico la historia detrás de este salmo, ¿ok? Vamos a leer el Salmo 51. Si lo tienen en sus Biblias, si no podemos escucharlo. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, este es un salmo, sin duda, por años ha sido muy, pues transmite, ¿verdad? De alguna forma es un salmo con mucho corazón, con mucho sentimiento, con mucha convicción, que está atada a una historia de David, y tenemos que hablar un poco de David. ¿Quién fue David? Que en este momento era el rey de Israel. Yo creo que el rey más importante en la nación de Israel. Actualmente hay una nación de Israel, ¿verdad? Pero en la Biblia Israel es parte clave de la historia de la Biblia. Sabe que la Biblia, aunque son muchos libros en una colección, es una historia de Dios y su mundo, y Dios rescatando y renovando a este mundo que Él creó después de las decisiones destructivas que toma el ser humano, que toma la humanidad que Dios creó. Y clave como clave en esta historia de rescate es el pueblo de Israel. Dios elige a este pueblo a través del cual iba a traer bendición a todas las naciones. Entonces, esta historia de Israel, parte de la Biblia, es la historia de Israel en su significado más profundo. Y en un momento de la historia de Israel hubo reyes, ¿verdad? Y el segundo rey, el rey más importante de Israel, fue David. David era alguien humilde, un pastorcito que Dios escoge, Dios ve su corazón y Dios elige a David, lo saca de ser un pastorcito humilde a ser príncipe y gobernador de su pueblo, ¿verdad? Dios está con David, Dios le acompaña, se convierte en un guerrero, Dios le acompaña, le da victorias, Dios establece un pacto con David. Dios le dice que de su casa David quería construirle David amaba a Dios, él tenía una relación con él, le adoraba, decía que era su pastor, y David amaba a Dios, tenía un corazón conforme a Dios, y quería construirle un templo, una casa a Dios. Y Dios le dice: no, yo te edificaré una casa a ti, y yo haré que de ti, de tu casa, nunca falte rey. Y establece una promesa a él para un futuro lejano, que tiene que ver con la promesa de un Salvador que vendría de la familia de David. Entonces David es especial. David es un rey importante en Israel, y Dios tiene un favor especial. Dios tiene un favor especial para con él, establece un pacto con él. Pero David, ocurre lo siguiente: David, después de tener estas bendiciones de Dios, después de todo esto, de las victorias que Dios le dio, llega un momento en el que David eran los tiempos en el que los reyes iban a las guerras. Era parte costumbre en cierta época del año de ir a las guerras, pero esta vez David decide no estar donde tendría que estar, y David se queda en su palacio y manda a sus hombres. Entonces, estando paseando en su palacio, en su terraza, alcanza a ver a una mujer bañándose, la cual pues ve a David, la desea en su corazón, manda a llamar por ella, le hacen saber que es mujer de Urías, uno de sus hombres. Así que David, aún así, decide llamar por ella, y entonces David la toma.
La historia es que, bueno, ella queda embarazada y David trata de ocultar su pecado, trata de salvarse, llama a Urías, a este hombre, para que regrese a su casa, para cubrir las cosas. No le salen los planes como David desea, así que termina mandándolo a ponerlo enfrente de las filas para que caiga en batalla, es decir, manda su muerte. Manda con Urías mismo, manda unas cartas al general para que lo ponga enfrente de la batalla. Así que David, este hombre que amaba a Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, en un momento decide ver lo que es bueno, lo que él define como bueno para sí mismo, lo toma, y después vemos ahí ecos de la historia de Génesis 3, ¿verdad? Que el hombre y la mujer ven lo que es bueno a sus ojos, lo desean y lo toman por sí mismo. Y después vemos un eco de Génesis 4, David decide matar a su hermano, ¿verdad? Y esto solo es una de las historias de tantas en las que es un retrato, un reflejo de lo que es el hombre, de lo que es la humanidad, ¿verdad? Tomando para sí mismo, siendo engañados, siendo atrapados por esas voces, esos deseos, que ahorita vamos a ver que la Biblia le llama pecado, y Pablo se refiere al pecado como que somos esclavos del pecado, como algo dentro de nosotros que no nos deja hacer lo que queremos, y como si fuéramos apoderados de este deseo contrario a los deseos de Dios para nosotros. Entonces, bueno, David comete este pecado, y entonces pasa el tiempo, David trata de encubrir su pecado, y después su profeta cercano, Natán, se acerca a David y viene a contarle una historia. Le dice, bueno, había dos hombres, uno pobre y uno rico. El rico tenía muchas ovejas, muchos animales. El pobre solo tenía una corderita que siempre estaba con ella, comía de su pan, quería mucho su corderita. Y bueno, el hombre rico un día tiene visitas y no quiso tomar uno de sus animales para dar de comer, sino que fue y tomó la corderita de este hombre pobre. Cuando le contó la historia, David se enojó muchísimo y dijo, ese hombre tiene que morir y pagar 4 veces lo que cometió. Y Natán le dice, David, este hombre eres tú. Entonces, bueno, Natán confronta a David con su pecado, y entonces, después de que Natán confronta a David, David es que escribe este salmo, y en lo que le dice Dios a David es muy interesante. En lo que le dice Dios por medio del profeta Natán a David después de esta historia es: despreciaste, ¿por qué despreciaste todo lo que había hecho por ti? ¿Por qué despreciaste mi pacto? ¿Por qué desprecias mis caminos? ¿Por qué me desprecias al cometer esto? Entonces, bueno, esta es la historia de este salmo. Lo leímos, pero para entender mejor el salmo y el tema del que trata, quisiera poner un video, porque estamos hablando de un tema que es el pecado, y es muy fácil pasar por encima o minimizar lo que implica o la realidad que la Biblia nos quiere mostrar acerca del pecado en nosotros. Entonces, vamos a ver solo un video. Me gustaría poner otros 2, pero se los voy a dejar de tarea en el grupo de WhatsApp. Les dejo los videos. Vamos a ver un video acerca del pecado para entender mejor este salmo. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que está en los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. El pecado
Esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea kata y la palabra griega hamartia. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al grado, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un camello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que caigas tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe que tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominar. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta el fondo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. ¿Escucho bien? Bueno, creo que este video es una serie de otros dos donde, como vimos, hay tres palabras en la Biblia que describen lo que traducimos igual como pecado, que es pecado, transgresión e iniquidad. Los otros videos son el panorama
en la Biblia de transgresión e iniquidad. Vimos ahorita pecado, y pecado creo que, espero haya aclarado un poco más, da un retrato más realista, como dice al final, de nuestra condición. No solo es hacer cosas malas, nos habla de nuestra realidad. A través de muchas historias en la Biblia, simplemente nos cuenta de esta realidad nuestra, que es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos por nuestros impulsos egoístas que nos dirigen y nos llevan a actuar y a nosotros redefinir lo que para nosotros está bien. Y llega un punto en el que incluso pensamos que estamos haciendo bien, cuando realmente estamos fuera del curso de ser los humanos que Dios nos creó que fuéramos, ¿verdad? Me gusta la definición de pecado pecado es fallar en amar a Dios y a los demás. ¿Cuántas veces no hemos nosotros fallado en amar a Dios con todo lo que somos y en amar a los demás? Cualquier acción que tenga que ver con fallar en amar a Dios, honrarle, reconocer quién es, vivir de acuerdo a su sabiduría, o amar a los demás, honrando a la persona, viendo por su beneficio. Cuando fallamos en eso, eso es pecado. Y ahora es más fácil entender, decir que todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, esta es una parte de la condición, del retrato de nuestra condición. En cuanto al pecado, está la palabra transgresión, que tiene que ver con defraudar. La palabra transgresión o rebelión tiene que ver con defraudar un pacto, defraudar una relación. En historias bíblicas, cuando se usa esta palabra, es como cuando alguien roba a tu casa, pero cuando esa persona que te roba es alguien, un vecino tuyo, alguien que tú conoces, en quien tienes tu confianza. Transgredir es quebrantar relaciones por quebrantar las confianzas, ¿verdad? Iniquidad tiene que ver, la palabra viene de un verbo que significa estar chueco, torcido, tiene que ver con caminos torcidos. Cuando tomamos decisiones, pensamientos y decisiones que son torcidas a lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo un poco en mente, nos queda un poco más amplio la idea de pecado, transgresión, iniquidad. Bueno, si pensamos en esto y pensamos en la historia de David, recordamos la historia, quebrantó la confianza a un amigo suyo, a un siervo suyo, a un soldado, que de hecho en la historia, si leemos 1 Samuel 11, en la historia resulta que el soldado viene a darle lecciones de lealtad a David y dice, no, yo no fui. David quería que fuera a su casa a estar con su mujer. David dice, no, ¿cómo voy a...? Mis hombres están en tiendas de campaña, están sufriendo, ¿cómo voy yo a comer, beber y disfrutar? Y ese quedó y no fue a su casa. Imagínense esa confianza, esa lealtad quebrantada por David, por todo lo que hizo. Entonces pensemos en lo que implica pecado, fallar en amar a Dios y a los demás, en quebrantar relaciones, defraudar confianzas y en decidir y tomar caminos torcidos que tienen consecuencias. Iniquidad también tiene que ver, describe la consecuencia de esas decisiones que llevan a la autodestrucción, a relaciones más rotas. Todo eso es nuestra realidad, es su realidad, es mi realidad. Y conforme pasa el tiempo y vemos estas historias en la Biblia, vemos un espejo y nos dice, eso es lo que somos. Y la Biblia quiere darnos a entender eso, quiere que reconozcamos esto, quiere decirnos esta verdad acerca de nosotros. Y entonces, con todo eso en mente, volvemos a leer el Salmo 51. Y entonces David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Imaginemos a David clamando, sabiendo todo lo que te hace, sabiendo, vamos a leer estas palabras nuevamente con todo lo que vimos en mente. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, vemos ahora este clamor, y no es un Señor, perdóname por mis pecados, no, Señor, perdón, ni siquiera es la palabra como tal, perdón, eso es más profundo.
Es decir, Señor, reconozco que he actuado en maldad, en iniquidad, en transgresión, he transgredido la confianza de mi prójimo, de mi hermano, o he fallado en amarte, en honrarte, en seguir tu sabiduría, y he decidido por mi propia sabiduría, me he engañado. Incluso por eso hay salmos que tienen que clamar y decir: examíname, oh Dios, hazme saber las cosas que están ocultas de mí, quizás estoy siendo engañado, hazme saber mi pecado. Es reconocer eso. ¿Creen ustedes que es fácil llegar a este punto de reconocer? Normalmente cuando le decimos algo a alguien, le mostramos algo que no está haciendo bien, ni siquiera a lo mejor un pecado, a lo mejor algo que le salió mal. ¿Es fácil recibir esa crítica o recibir esto? No, ¿verdad? Pero aquí, después de David ser confrontado con la verdad, después de ser expuesto a la realidad de quién es él, recuerden que David estaba incluso ya, su conciencia a lo mejor, o sea, esa historia hasta que Natán se la mencionó y dijo: eres tú. Pero con tan solo escuchar la historia, David pensó en nosotros y se olvidaba de analizarse a sí mismo. Y hasta que es confrontado con la verdad de quién es David, de lo que hizo, hasta David se da cuenta. Él, conociendo a Dios, y dice: Señor, no le queda otra más que rogar. La primera parte del Salmo es: ruega por piedad. Y dice: Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. No hay nada más que hacer. David, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando a lo mejor ya conoces a Dios? A lo mejor incluso conoces ya de tiempo a Dios, has experimentado, has gozado de una gran relación con Él, estás conociéndole, crees acerca de lo que escuchas de Él, en tu corazón anhelas conocerle más, agradarle, pero de repente te topas en una situación en la que revela nuestra condición, revela quiénes somos. Entonces vas a toparte seguramente en un momento en el que hayas cometido pecado, transgresión, iniquidad, que hayas fallado en ser el humano que Dios quiere que seamos, que hayas fallado en amar a otros, sino lo contrario, pues los has lastimado, los has transgredido, has visto por tus intereses antes que el de los otros, y has transgredido la confianza de otros. En algún momento vas a encontrarte en esa situación, aún probablemente conociendo a Dios. Por eso es que necesitamos estar cerca de Dios todo el tiempo, por eso es que necesitamos estar escuchando y que su verdad permee nuestro corazón, para que cuando lleguen esos momentos, en los que a veces son segundos, a veces son momentos en los que llegue a nosotros este deseo, este impulso, su verdad que nos permee pueda ayudarnos a detenernos y a decidir por lo bueno. ¿Recuerdan la primera historia de Caín? Dios le dice a Caín: ¿por qué te enojas? Si eliges lo bueno, también habrá bendición para ti en la historia. Le da un momento de decidir lo bueno y no dejarse llevar por el pecado, ¿verdad? Que lo describe como un animal que quiere devorarte. Todos estamos ante esa situación, ante esa verdad en nuestras vidas, pero cuando llega el momento en el que, como David, decide ser devorado por ese animal, decidir pecar, transgredir, cuando llega ese momento, este salmo nos recuerda cómo es Dios y quién es Dios. Y David toma de eso. David se toma en esa situación en la que recibes la confrontación y puedes decidir. David pudo enojarse siendo rey, pudo enojarse con Natán y mandarlo a matar o algo, pudo ignorar, pudo endurecer su corazón, pero en esos momentos, cuando eres confrontado con tu realidad, ¿qué puedes hacer? Y bueno, una opción es lo que hizo David. No hay más a dónde huir. Estás ante la pared, puedes endurecer tu corazón y ir en contra, enojarte ante la persona que Dios usa para confrontarte, o puedes ignorarlo y seguir con tu vida, aparentemente, o puedes estar al punto en el que queda David, arrodillarte y entonces clamar. Y David nos revela mucho del carácter de Dios, en el que David sabe que Dios es misericordioso. Y David le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades. Dice, conforme a lo inmenso de tu compasión, dice otra versión. David nos revela acerca de lo que él sabe acerca de Dios, y sabe, a lo mejor recuerda episodios en la historia de su nación de Israel, en la que los gobernantes anteriores, vez tras vez, pecaban, y vez tras vez Dios los rescataba. Y dice, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, de tus misericordias, yo sé que tú eres misericordioso, sé que tu compasión es inmensa. Señor, conforme a tú, como eres, conforme a tu misericordia, por favor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él se sabe contaminado, se sabe sucio, y dice, Señor, límpiame, lávame más y más. Es una oración de clamor, de humildad, de saber estar en este punto y no haber otra más que clamar a Dios por perdón. No sé si estamos viendo lo que transmite este salmo. No es ay, perdón Dios, perdóname. Es realmente entender nuestra realidad y saber que no hay solución para ello, no hay más que podamos hacer, no hay por qué estar ocultándolo más. Dice un proverbio, el que oculta su pecado, lo olvidé en el momento, pero dice, el que confiesa prospera. No hay punto mejor que llegar a este momento y clamar por la misericordia de Dios, pedir que Él nos lave, que Él nos limpie. Dice, vemos el ruego de piedad y después vemos confesión. Llegar a ese punto, solo clamar por el perdón de Dios y después confesar, decir, Señor, porque yo reconozco, versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, confesar, Señor, he transgredido, incluso no hay nada más impactante que pronunciar con tus propias palabras, incluso para ti mismo, el simple hecho de confesar el pecado con su nombre, aunque sea tú mismo con Dios, pero que salga de tu boca, es impactante, es humillante delante de Dios decir, Señor, he cometido esto delante de ti en mi corazón, porque tú enseñas que esto se llama así en tu palabra cuando esto ocurre. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, he transgredido, he fallado la confianza, no he amado como tú me enseñas, he actuado egoístamente, he cometido esto. Eso es impactante, pero eso es lo que vemos que está pasando en la oración de David. David es confrontado, David no huye más, no oculta más su pecado, clama por la misericordia de Dios, menciona su pecado, confiesa, después pide por purificación, pide que le limpie, que le lave. En las costumbres de Israel, con una rama acolchonada, como que rociaban, era parte del rito de purificar, limpiar. David hace referencia a eso y dice en los siguientes versículos, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pide purificación, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis transgresiones, borra mis maldades, esconde tu rostro, no veas más mi pecado. Después dice el versículo 10, yo creo que es mi favorito, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí David ruega por limpieza, por renovación, por restauración. Le dice, límpiame, purifícame, no veas más mi pecado,
borra todas mis transgresiones, que esto no haya pasado, casi, borra, límpiame. Y después dice, restauración, renovación, vuélveme el gozo de tu salvación. David, en otros salmos expresa, David estaba siendo consumido al ocultar su pecado, no tenía ese gozo. No se puede, o no sé, a lo mejor se puede aparentar, pero no se puede disfrazar en lo profundo cuando estamos sin confesar, sin acudir a Dios por su misericordia después de pecar. No hay gozo, realmente no hay gozo. Y David dice, Señor, restáurame tu gozo. Y no solo eso, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y crea es la palabra que se usa para describir cuando Dios creó. Dios tiene el poder de crear un mundo, Dios tiene el poder para crear un nuevo corazón, un corazón limpio. Señor, crea un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí nuevamente, un espíritu de desear vivir en rectitud, no en caminos torcidos, no transgrediendo, sino ayúdame, en mí crea un espíritu, que tu espíritu crea en mí, un espíritu de rectitud, desear tu justicia, tu sabiduría, tu rectitud, crea en mí eso, crea en mí un deseo de vivir en rectitud. Puede imaginar eso, puede imaginar clamar a Dios esto y que Dios responda a eso, que borre tus rebeliones, borre tus transgresiones, tus pecados y cree en ti un espíritu de vivir en rectitud. Y después dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu rostro. David había sido testigo de su antecesor, el rey Saúl. Dios había quitado de él su espíritu, Dios lo había desechado también por su rebelión. Y David vio la transformación de Saúl cuando Dios le quitó su espíritu. En este caso, como rey, como monarca, como gobernante, había Dios derramaba su espíritu, especialmente a los reyes. Y bueno, David decía, Señor, por favor, no me quites tu espíritu, no me eches de tu presencia, no me quites tu espíritu, por favor. Era un clamor. Imaginemos a David clamando a Dios, primero actuando con todo su poder, y después clamando, reconociendo al rey, diciendo, Señor, no me eches, por favor, no me eches de tu presencia. Y bueno, finalmente, David, el resto del salmo es promesa de servicio renovado. Y dice en el versículo 8, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, aquí David dice, después de presentarse a Dios, rogar por piedad, después de confesar su pecado, de pedir limpieza, renovación, David se compromete a servir, se compromete a alabar a Dios. Ahora sí voy a poder, Señor, libera mis labios que puedan alabarte, que pueda realmente gozar, que pueda enseñar a otros tus caminos. Antes, a lo mejor lo podremos hacer, pero no hay poder en ello. Es después de experimentar el perdón de Dios, es que, Señor, entonces podré enseñar a otros tus caminos, entonces podré alabarte con verdad. Es lo que David está diciendo, y nos enseña nuevamente algo de Dios, nos revela algo de Dios, y dice, porque tú, Señor, de corazón contrito y humillado, no desprecias. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Más que rituales, más que sacrificios, que es lo que Dios ordenaba en su ley, David entendió que lo importante de eso es el corazón que está detrás de esos sacrificios y rituales, que es un corazón contrito, arrepentido, humillado. Dice, Señor, tú no desprecias al corazón contrito y humillado, como lo vemos en este salmo.
Así que, bueno, y finalmente, interesantemente, David después levanta un ruego por restauración nacional. No solo piensa en sí mismo, yo creo que obviamente como rey pide por la restauración de su nación, de Israel, ¿verdad? Interesante pensar, sé que era el contexto de él como rey, pero de repente pensar no solamente en nosotros, sino al final también orar por la restauración a nivel grupal, ¿verdad? Por nuestra iglesia, nuestra familia, por nuestra nación. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en ese salmo acerca de Dios? Un Dios con una compasión inmensa, un Dios a quien podemos acudir por misericordia, un Dios quien al corazón contrito y humillado no rechaza. David tomó la mejor decisión, David tomó una buena elección. Después de todo lo que ocurrió, confesar, humillarse delante de él, rogar por su misericordia y clamar a él. Nosotros, ¿qué aprendemos de nosotros? ¿Qué aprendemos acerca del pecado? ¿Qué es fallar en amar a Dios y fallar en amar a otros? Es quebrantar la confianza de otros, es decidir por caminos torcidos. Y la realidad, esa es nuestra realidad. La buena noticia es que tenemos a este Dios, un Dios misericordioso, un Dios inmenso en compasión, un Dios que al corazón contrito y humillado no rechaza. Pero para llegar a este punto, pero necesitamos llegar a este punto, ¿verdad? No necesitamos ignorar, enojarnos cuando somos confrontados con nuestro pecado, ya sea que Dios use a alguien, a lo mejor Dios va a usar a ti, o va a usar esta semana o en adelante a gente a lo mejor que te ama, te aprecia, a decir, como Natán, ¿verdad? Hermano, tú eres el de la historia. O Dios en su palabra misma, si acostumbras a buscar a Dios en la Biblia, vas a encontrarte historias que te van a hablar acerca de ti. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a confiar en un Dios misericordioso que el corazón contrito y humillado no rechaza. Pero necesitamos reconocer nuestro pecado, confesarlo y confiar en su perdón, para entonces vivir en gozo, para entonces ser de bendición a otros, para entonces venir a alabarle y que los cantos que cantamos aquí tengan sentido, ¿verdad? Quiero terminar con la última parte de este video. Bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó y sin embargo tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad, vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecar. Bueno, así que como Natán le dijo a David, probablemente tú has rechazado, has despreciado a Dios, sus caminos, todo lo que ha hecho por ti, toda su verdad. Y si ese es el caso, no olvidemos que el corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Y qué manera de demostrar su misericordia, su gran compasión, al Él mismo hacerse hombre y enseñarnos a vivir. Él vino a recibir, tomar responsabilidad de nuestros pecados, de todas las transgresiones en las que todos somos culpables. Lo que hizo Jesús en la cruz por toda la humanidad fue tomar responsabilidad de esos pecados, aunque si bien David tuvo consecuencias por sus pecados, su reino en adelante siempre hubo violencia en su casa y David tuvo sus consecuencias, pero no murió, es decir, fue restaurado. Él fue restaurado después, de hecho, después David escribe Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David mismo escribe este salmo después de esto. Él experimentó el perdón y Jesús vino a eso, para ofrecer ese perdón, para ofrecer, quitarnos esa culpa, borrar nuestras transgresiones, nuestros pecados, y en la cruz Él recibió las consecuencias del pecado de todos nosotros. Solo necesitamos ir con un corazón contrito y humillado a Jesús, reconocer nuestra transgresión, clamar por su misericordia y pedir a Dios que transforme nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo para caminar con Él con gozo, para hacer de bendición a otros, para alabar. Oramos. Padre bueno, Señor, gracias por tu compasión inmensa. Gracias por tus misericordias, Señor. Te rogamos que examines nuestro corazón, Señor. Rogamos que examines lo profundo de nuestro corazón y veas si hay pecado, si hay iniquidad, si hay transgresión, Señor. Y Señor, guíanos en tu camino eterno. Señor, rogamos, confesamos, Señor, haznos saber y Padre, llévanos al punto de reconocer, Señor, que fallamos y que tú eres justo y nosotros no, Señor, pero que tu compasión, Señor, es grande y Señor, tú llevas la culpa de nuestro pecado. Señor, quebranta nuestro corazón para humillarnos delante de ti y decidir seguirte, Señor, decidir por tus caminos en vez de nuestra propia sabiduría, Señor. Te lo rogamos, Señor, que nuestro deseo sea honrarte, sea seguirte, sea decidir por la vida que tú ofreces, Señor, y no ser dominados por el pecado. Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a experimentar esa dicha, Señor, de ser perdonados, de que nuestras transgresiones sean borradas, Señor. Te rogamos que sea así por cada persona que está aquí presente, Señor. Que puedan experimentar tu perdón y el gozo de vivir, Señor, perdonados y caminando contigo, Señor. Que sea así, Señor, te lo pedimos y gracias porque nos das palabras para saber cómo orar cuando pecamos, Señor, porque es nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Rey Jesús. Amén.